Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El día primero, la tejedora despertó antes que el sol, no por costumbre, ni por insomnio, sino porque esa mañana los hilos susurraban más fuerte que de costumbre. Vivía en una casa sin puertas, con ventanas que daban al tiempo. Allí, entre telares antiguos y ovillos que nadie recordaba haber traído, tejía mantos con memorias que nunca ocurrieron. No eran mentiras, eran deseos, fragmentos de vidas que alguien quiso tener, pero no pudo. Una mujer llegó con los ojos llenos de infancia no vivida. Quisiera recordar el abrazo que nunca recibí, dijo. La tejedora tomó hilos de ternura, de ausencia, de espera, y tejió un manto que al envolverla la hizo llorar como si el abrazo hubiera sido real. Así era cada día, una visita, una memoria inventada, un manto que no curaba, pero aliviaba, hasta que, un día, alguien llegó con algo distinto. No pidió, no deseó, solo extendió una memoria verdadera y dijo: no vine a imaginar, vine a recordar. Y el hilo, al tocar esa verdad, se deshizo entre los dedos de la tejedora. Porque los hilos sabían, la verdad no se teje, se sostiene. Y ese día, como nunca, como siempre, la casa sin puertas tembló. No por miedo, sino porque algo estaba por cambiar. El día segundo, la tejedora no tejió. Los hilos estaban quietos, como si esperaran algo que aún no había llegado. Ella los miró con respeto, porque sabía que el silencio también era parte del oficio. A media mañana, llegó un hombre con los ojos llenos de invierno. No pidió un manto, no ofreció una historia, solo dejó sobre la mesa una fotografía rota y dijo: esto sí ocurrió, pero nadie lo recuerda. La tejedora tocó la imagen, los hilos temblaron, uno se partió, otro se volvió gris. Intentó tejer, pero el telar se negó, porque los hilos no sabían qué hacer con algo verdadero. El niño, que a veces venía a mirar, se acercó y preguntó: ¿por qué no puedes tejer eso? La tejedora respondió sin mirar: porque lo real no se inventa, se guarda. Tercio, que escribía desde lejos, anotó: la memoria verdadera no necesita forma, solo espacio. Ese día, la casa sin puertas se volvió más abierta, no por los hilos, ni por los mantos, sino porque alguien había traído algo que no pedía consuelo, solo testimonio. Y la tejedora, como nunca, como siempre, entendió que su oficio no era solo crear lo que no fue, sino sostener lo que sí fue cuando nadie más lo hacía. Porque ahora, cada hilo, cada silencio, cada fotografía rota, decía: no vine a ser tejido, vine a ser recordado. El día segundo, la tejedora no tejió. Los hilos estaban quietos,
como si esperaran algo que aún no había llegado. Ella los miró con respeto, porque sabía que el silencio también era parte del oficio. A media mañana llegó un hombre con los ojos llenos de invierno. No pidió un manto, no ofreció una historia, solo dejó sobre la mesa una fotografía rota y dijo: esto sí ocurrió, pero nadie lo recuerda. La tejedora tocó la imagen. Los hilos temblaron. Uno se partió, otro se volvió gris. Intentó tejer, pero el telar se negó, porque los hilos no sabían qué hacer con algo verdadero. El niño, que a veces venía a mirar, se acercó y preguntó: ¿por qué no puedes tejer eso? La tejedora respondió sin mirar: porque lo real no se inventa, se guarda. Tercio, que escribía desde lejos, anotó: la memoria verdadera no necesita forma, solo espacio. Ese día, la casa sin puertas se volvió más abierta, no por los hilos, ni por los mantos, sino porque alguien había traído algo que no pedía consuelo, solo testimonio. Y la tejedora, como nunca, como siempre, entendió que su oficio no era solo crear lo que no fue, sino sostener lo que sí fue, cuando nadie más lo hacía. Porque ahora, cada hilo, cada silencio, cada fotografía rota, decía: no vine a ser tejido, vine a ser recordado. El día tercero, la tejedora despertó con los dedos entumecidos, no por frío ni por cansancio, sino porque los hilos no querían ser tocados. La casa sin puertas estaba llena de murmullos. No venían de afuera, sino de los mantos colgados, como si las memorias inventadas comenzaran a hablar entre ellas. Una niña llegó con una caja de madera. Dentro, una carta escrita por alguien que ya no vivía. No quiero que me inventes nada, dijo. Solo quiero envolverme en lo que fue. La tejedora abrió la caja. Los hilos se movieron solos, como si reconocieran la verdad. Pero al intentar tejer, el telar se partió, no por debilidad, sino porque lo verdadero no se construye con las herramientas del olvido. El niño, que ahora solo observaba, dibujó un telar roto con raíces saliendo de él. Tal vez la memoria no se teje, dijo. Tal vez se planta. Tercio escribió: cuando lo real entra, lo inventado se inclina. La mujer de manos firmes llegó con un ovillo que no había tocado antes. Este hilo nunca quiso ser usado, susurró, porque sabía que su historia aún estaba viva. Ese día, la casa sin puertas se volvió jardín, no por las flores, sino por las memorias que empezaban a crecer sin ser tejidas. Y la tejedora, como nunca, como siempre, entendió que su oficio estaba cambiando, porque ahora cada hilo, cada carta, cada telar roto decía: no vine a hacer forma, vine a hacer raíz. La tejedora dejó de mirar los hilos, no porque estuvieran quietos, sino porque ya no bastaban. Las memorias verdaderas comenzaban a llegar como lluvia fina, sin pedir permiso, sin querer ser tejidas, solo querían ser escuchadas. Una mujer anciana entró con una piedra envuelta en tela. No dijo su nombre,
Solo la colocó sobre el telar roto y susurró: «Esto no es recuerdo, es herida». La piedra no se movió, pero los siglos se tensaron, como si quisieran tocarla sin romperla. La tejedora se acercó, no para tejer, sino para aprender, porque entendía que algunas memorias no buscan forma, buscan compañía. El niño, que ya no dibujaba, se sentó junto a la piedra. «No hace falta envolverla», dijo, «ya está completa en su dolor». Tertio escribió: «Cuando la memoria se presenta desnuda, el hilo se calla». La mujer de manos firmes, que había tallado silencios, trajo un ovillo sin color. Dijo: «Este hilo no sirve para inventar, solo para sostener». Y la casa sin puertas, que antes tejía lo que no fue, ahora guardaba lo que sí dolía. Porque el oficio había cambiado. Ya no era crear consuelo, sino sostener verdad. Y cada piedra, cada hilo quieto, cada memoria que no pide forma, decía: «No vine a ser tejida, vine a ser vista sin adornos». La tejedora dejó de esperar hilos. Ahora esperaba personas. Ya no venían a pedir mantos, venían a dejar fragmentos. Una palabra que nunca se dijo, una canción que no se cantó, una promesa que se rompió antes de nacer. La casa sin puertas se llenó de objetos que no pedían forma, solo presencia. Un joven trajo una caja vacía. «Aquí guardé todo lo que no fui», dijo. La tejedora no intentó llenarla, solo la colocó junto al telar roto, como quien entiende que el vacío también merece lugar. El niño, que ahora hablaba poco y escuchaba mucho, se sentó frente a la caja. «No está vacía», susurró. «Está esperando que alguien la mire sin querer completarla». Tertio escribió: «Algunas memorias no necesitan ser tejidas ni contadas, solo necesitan ser sostenidas sin juicio». La mujer de manos firmes dejó de traer hilos, ahora traía gestos. Una mano sobre el hombro, un silencio compartido, una mirada que decía: «Te veo». Y la casa sin puertas, como nunca, como siempre, se volvió espacio de acogida, donde cada ausencia, cada objeto sin historia, cada memoria sin forma, decía: «No vine a ser transformada, vine a existir sin tener que justificarme». La tejedora comenzó a recoger los mantos antiguos, no por nostalgia ni por orden, sino porque entendía que algunos ya no necesitaban ser sostenidos. Los doblaba con cuidado, como quien guarda cartas que ya fueron leídas muchas veces. No los escondía, solo les daba descanso. Una mujer joven llegó con una melodía en la voz. No traía objeto ni historia, solo cantó una canción que su abuela solía tararear. «No sé si la recuerdo bien», dijo, «pero cada vez que la canto, algo en mí se acomoda». La tejedora no tejió, solo escuchó. Y los hilos, por primera vez, se movieron sin sus manos. No para formar un manto, sino para danzar con la música. El niño, que ahora escribía en piedras, grabó una palabra junto al telar roto: eco.
Tercio escribió: cuando la memoria canta, el hilo no necesita forma, solo ritmo. La mujer de manos firmes dejó una figura tallada con notas invisibles. Es alguien que no recuerda con precisión, pero recuerda con el cuerpo. Y la casa sin puertas, como nunca, como siempre, se volvió canto, donde cada hilo, cada piedra, cada silencio que vibra, decía: no vine a ser tejido, vine a resonar en quien me escucha. La mujer que tejía memorias se llamaba Isabel. No era su oficio, era su forma de estar en el mundo. Sus manos sabían distinguir entre el hilo del deseo y el del olvido. Y su telar no tejía ropa, tejía consuelo. Muchos la llamaban la tejedora, pero quienes se quedaban más tiempo sabían que Isabel no tejía para otros, tejía para que el dolor no se quedara sin forma. El niño que dibujaba en piedras tenía nombre: Simón. Llegó un día sin hablar y se quedó porque entendía los silencios mejor que los adultos. Primero trazaba figuras, luego palabras, y finalmente aprendió a escuchar lo que no se decía. Simón no era aprendiz ni ayudante, era el eco del lugar, el que recogía lo que Isabel no podía sostener sola. El hombre que escribía desde lejos, que nunca tocaba los hilos ni las piedras, se llamaba Tercio. Nadie sabía de dónde venía, pero sus frases aparecían cada mañana como si el aire las hubiera traído. Tercio no tejía, no tallaba, no hablaba, pero sus palabras sostenían lo que los hilos no alcanzaban. Y Clara, la mujer de manos firmes, no era escultora por oficio, sino por necesidad. Tallaba figuras que no buscaban belleza, sino verdad. Clara sabía que tocar también podía romper, por eso aprendió a tallar sin herir. Y cuando dejó de usar el cincel, sus gestos se volvieron enseñanza. Ahora, con los nombres revelados, el lector ya no ve profesiones, ve presencias, cada una con su forma de cuidar lo que no se ve, cada una con su manera de acompañar lo que no se puede cambiar. Isabel dejó de tocar el telar, no por cansancio, sino porque entendía que el tejido ya no era el centro. Ahora, el centro era el encuentro. La casa sin puertas se había convertido en un lugar donde las memorias no pedían forma, sino espacio. Y ese espacio se llenaba de voces, de gestos, de objetos que no querían ser transformados, solo sostenidos. Simón, que antes escribía en piedras, ahora las enterraba, no para ocultarlas, sino para que germinaran. Cada palabra que guardamos en la tierra puede volver como raíz, decía. Clara enseñaba a tocar sin tallar. Sus manos, antes firmes, ahora eran suaves, como si hubieran aprendido que la forma más profunda de esculpir es acompañar sin moldear. Tercio, que siempre había escrito desde lejos, entró por primera vez. No trajo palabras, solo se sentó en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier frase. Isabel lo miró y supo que el ciclo estaba cerrando, no porque algo terminara, sino porque todo había sido dicho, aunque muchas cosas no se hubieran pronunciado. La casa sin puertas no se cerró, pero los hilos dejaron de moverse, no por muerte, sino por descanso. Y cada piedra enterrada, cada objeto no tejido, cada gesto sin forma, decía:
no vine a ser transformado, vine a ser parte de lo que permanece cuando todo cambia. Isabel comenzó a recoger los hilos que nunca fueron usados, no por falta de historias, sino porque ahora comprendía que no todas las memorias pedían forma, algunas solo querían suelo. Simón, que antes escribía en piedras, ahora las enterraba, no para esconderlas, sino para que germinaran. Cada palabra que guardamos en la tierra puede volver como raíz, decía. Clara caminaba entre los objetos dejados. No los tocaba, pero los nombraba. Este es el miedo que nunca fue reconocido. Este es el amor que no tuvo tiempo. Este es el duelo que nadie vio. Y al nombrarlos, los objetos se aquietaban como si al fin pudieran descansar. Tergio, que siempre había escrito desde lejos, entró por primera vez. No trajo palabras, solo se sentó en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier frase. Isabel lo miró y supo que el ciclo estaba cerrando, no porque algo terminara, sino porque todo había sido sostenido. La casa sin puertas no se cerró, pero los hilos dejaron de moverse, no por muerte, sino por descanso. Y cada piedra enterrada, cada objeto no tejido, cada gesto sin forma, decía: no vine a ser transformado, vine a permanecer cuando todo lo demás se va. Isabel comenzó a guardar los hilos en cajas de madera, no por olvido, sino por gratitud. Cada uno había sostenido una historia que no ocurrió, pero que alivió. Simón, que ahora caminaba descalzo por el jardín que había nacido de sus piedras enterradas, recogía hojas caídas y las usaba como páginas. Escribía en ellas con carbón y las dejaba bajo los objetos que Clara había nombrado. Así sabrán que fueron vistos, decía. Clara ya no nombraba en voz alta, ahora enseñaba a otros a hacerlo. Personas que llegaban semimuertas de silencio aprendían a tocar sin romper, a mirar sin exigir forma. Tertio, que había entrado en silencio, comenzó a hablar, no con frases largas, sino con preguntas breves que abrían puertas invisibles. ¿Qué parte de ti aún no ha sido sostenida? ¿Qué memoria no necesita palabras? Isabel escuchaba, no respondía, pero cada vez que alguien decía «no sé», ella sonreía, porque sabía que o no sé era el inicio del filo. La casa sin puertas se volvió más leve, como si cada objeto, cada gesto, cada silencio hubiera encontrado su lugar, y los hilos, guardados en cajas, susurraban entre sí. No fuimos tejidos, pero fuimos parte del tejido. No fuimos forma, pero fuimos sostén. No fuimos historia, pero fuimos hogar. Isabel comenzó a caminar por el jardín que había nacido sin que nadie lo sembrara. Las piedras que Simón había enterrado ahora brotaban como flores raras, cada una con una palabra, cada una con una ausencia convertida en raíz. Clara guiaba a los recién llegados. Ya no les preguntaba qué querían recordar, sino qué estaban dispuestos a dejar sin forma. Aquí no venimos a reconstruir, decía. Venimos a sostener lo que no necesita explicación. Simón, más alto ahora,
había dejado de escribir, solo escuchaba. Y cuando alguien decía, no sé cómo empezar, él respondía, ya empezaste. Tercio, que antes escribía desde lejos, ahora tejía con palabras, no en papel, sino en el aire. Frases breves que quedaban flotando como si el espacio mismo las necesitara. Isabel, que había guardado los hilos, abrió las cajas una última vez, no para usarlos, sino para agradecerles. Ustedes sostuvieron lo que no fue, susurró. Y eso también es memoria. La casa sin puertas ya no era casa, era jardín, era eco, era lugar. Y cada visitante, al entrar, ya no pedía un manto, solo se sentaba, dejaba algo y escuchaba. Porque ahora cada silencio, cada objeto, cada gesto decía, no vine a ser tejido, vine a ser parte de lo que permanece cuando todo lo demás se transforma. Isabel se sentó bajo el árbol que había crecido en medio del jardín. No lo había plantado nadie, pero sus raíces parecían conocer cada historia que había pasado por allí. Simón caminaba alrededor, recogiendo hojas caídas con palabras escritas por otros. Ya no escribía las suyas, porque entendía que su tarea era sostener las de los demás. Cada hoja que cae es una memoria que ya no necesita ser sostenida por dentro, decía. Clara guiaba a los nuevos, con gestos cada vez más simples. Una mano sobre el hombro, una mirada larga, un silencio compartido. Ya no enseñaba a nombrar, enseñaba a acompañar. Tertulio hablaba poco, pero cuando lo hacía, las palabras se quedaban flotando en el aire como hilos invisibles. Este lugar ya no necesita forma, dijo una tarde. Solo necesita que nadie lo cierre. Isabel acariciaba los hilos guardados, no para volver a usarlos, sino para agradecerles. Ustedes sostuvieron lo que no fue, susurró, y eso también es memoria. La casa sin puertas ya no era casa, era jardín, era eco, era lugar. Y cada visitante, al entrar, ya no pedía un manto, solo se sentaba, dejaba algo y escuchaba. Porque ahora cada silencio, cada objeto, cada gesto decía, no vine a ser tejido, vine a permanecer cuando todo lo demás se transforma. Y así, sin telar, sin oficio, sin necesidad de forma, Isabel se convirtió en guardiana de lo que no se puede nombrar, no por saberlo todo, sino por saber escuchar. Isabel se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no fue hacia los hilos ni al telar. Caminó descalza por el jardín, donde las piedras de Simón florecían palabras, y las hojas escritas por los visitantes danzaban con el viento. Simón la vio pasar y no dijo nada. Sabía que Isabel estaba despidiéndose, no del lugar, sino del oficio que ya no necesitaba ejercer. Clara estaba sentada junto a un grupo de recién llegados. No les hablaba, solo les ofrecía un cuenco de agua y les dejaba elegir una piedra. No hay instrucciones, decía, solo presencia. Tertio, que ahora vivía en la casa sin puertas, había dejado de escribir. Sus palabras estaban en todos,
como si cada uno llevara un fragmento suyo sin saberlo. Isabel se detuvo bajo el árbol, miró hacia el cielo y luego al suelo. «Este lugar ya no me necesita», susurró. Simón se acercó. «¿Te vas?» Ella sonrió. «No, solo dejo de ser la que teje». Clara se levantó, tomó uno de los hilos guardados y lo ató suavemente a una rama baja, para que el viento lo lleve cuando sea el momento. Tertio escribió una última frase en la tierra húmeda. Cuando el tejido ya no es necesario, la memoria se convierte en raíz. Y así Isabel se convirtió en parte del jardín, no como figura, ni como recuerdo, sino como silencio fértil. La casa sin puertas siguió abierta, los hilos siguieron quietos, y cada visitante que llegaba ya no preguntaba qué podía llevar, sino qué podía dejar, porque ahora todo lo que no fue, todo lo que sí fue y todo lo que aún no sabe cómo ser, tenía un lugar. Y ese lugar decía: no vine a ser tejido, vine a ser tierra. Isabel se volvió parte del jardín, no como figura, sino como presencia. Ya no tejía, pero su silencio seguía hilando encuentros. Simón caminaba entre las raíces que habían nacido de sus piedras. A veces las tocaba y sentía que cada una contenía una historia que no necesitaba ser contada. Aquí ya no hay principio ni final, decía, solo memoria que respira. Clara había dejado de guiar. Ahora se sentaba junto a los recién llegados y les ofrecía tiempo. Nada más, porque había aprendido que el tiempo compartido es el gesto más profundo. Tercio escribía en el aire, con palabras que solo se veían si uno cerraba los ojos. No todo lo que se dice necesita ser leído, susurraba. Algunas frases solo existen para ser sentidas. La casa sin puertas ya no tenía paredes. El jardín la había desbordado y ahora era bosque, era campo, era espacio abierto. Los visitantes llegaban sin preguntas. Se quedaban un rato, dejaban una piedra, una hoja, un suspiro y partían más livianos. Y cada raíz, cada hilo guardado, cada palabra flotante decía: no vine a ser tejido, vine a ser parte del suelo que sostiene lo que no se puede nombrar. Así, el lugar que había nacido de mantos inventados se convirtió en un santuario de lo que sí fue, de lo que no fue y de lo que aún está por ser. Una mañana, el viento trajo algo distinto al bosque que había crecido donde antes hubo una casa sin puertas. No era objeto, ni palabra, ni recuerdo. Era una niña. No traía nada consigo, solo una pregunta. ¿Dónde está la tejedora? Simón, que ahora cuidaba las raíces como quien cuida memorias dormidas, se acercó. Isabel ya no teje, dijo con voz suave, ahora es parte del suelo. La niña se sentó junto al árbol, no lloró,
no insistió, solo cerró los ojos y escuchó. Clara, que había aprendido a leer gestos antes que palabras, se acercó con una piedra lisa. «¿Puedes escribir lo que no sabes decir?», le ofreció. La niña tomó la piedra, pero no escribió. La sostuvo largo rato, como si esperara que algo dentro de ella se acomodara. Tercio, que ya no hablaba a menudo, dejó caer una frase al aire. A veces la memoria llega antes que la historia. Y todos entendieron. La niña no venía a recordar, ni a inventar, venía a comenzar. El bosque la recibió sin pedirle nada. Los hilos guardados en las cajas susurraron entre sí como si despertaran ante una nueva forma de ser. Porque ahora, cada raíz, cada piedra, cada silencio decía: no vine a ser tejido, vine a ser semilla. La niña permaneció bajo el árbol durante horas. No preguntaba, no lloraba, no hablaba, solo escuchaba. Simón, que conocía el ritmo del lugar, le dejó una hoja en blanco y un trozo de carbón. Ella lo sostuvo, pero no escribió. Solo lo guardó en su bolsillo, como quien sabe que aún no es tiempo. Clara la observaba desde lejos, no con curiosidad, sino con reconocimiento. «Ella no viene a recordar», dijo en voz baja, «viene a habitar lo que aún no tiene nombre». Tercio caminó hasta el borde del bosque, donde el aire se vuelve más delgado, y dejó una frase suspendida entre dos ramas. «Cuando llega alguien sin historia, el lugar se prepara para nacer de nuevo». Isabel, aunque ya no tejía, se hizo presente en el viento. La niña levantó la vista y por primera vez sonrió. No porque entendiera, sino porque se sintió parte. El bosque entero pareció inclinarse levemente, como si reconociera en ella una nueva raíz. Y los hilos guardados, las piedras enterradas, las hojas escritas, susurraron: no vine a ser tejido, vine a esperar lo que aún no sabe que es memoria. La niña volvió al día siguiente. No traía preguntas esta vez, solo una piedra en la mano y una hoja en blanco en el bolsillo. Simón la vio llegar y no dijo nada. Le dejó espacio, como Isabel le había enseñado. El silencio también es bienvenida. Clara la observó desde lejos y notó que la niña caminaba diferente. No como quien busca, sino como quien empieza a pertenecer. Tercio escribió una frase en el aire, tan leve que solo el viento la leyó. Cuando alguien sin historia comienza a quedarse, el lugar se convierte en promesa. La niña se sentó bajo el árbol, sacó la hoja y escribió una sola palabra: todavía. Simón la leyó sin tocarla. «Es suficiente», dijo. Clara sonrió. «Es raíz». Y el bosque, que había nacido de memorias inventadas, de silencios sostenidos, de objetos sin forma, se inclinó una vez más, porque entendía que algo nuevo estaba germinando. No una historia, no un recuerdo, no un manto, sino una espera. Y cada piedra enterrada, cada hilo guardado, cada gesto sin nombre,
susurró, no vine a ser tejido, vine a esperar contigo. La niña volvió cada día. No siempre traía algo, pero siempre dejaba algo atrás. Una mirada larga, una palabra que no decía, una presencia que se volvía raíz. Simón comenzó a llamarla Luz, no porque brillara, sino porque revelaba lo que ya estaba allí. Ella no inventa memorias, dijo una tarde, las despierta. Clara le ofreció un hilo, uno de los que Isabel había guardado. No para tejer, aclaró, solo para sostener mientras caminas. Luz lo ató a su muñeca, como quien acepta sin entender del todo. Y desde ese día, cada paso que daba parecía resonar en el suelo. Tercio escribió en el aire: cuando alguien camina con un hilo, el lugar entero se prepara para recordar sin miedo. El bosque comenzó a cambiar. Las raíces se movían más lento, las piedras susurraban entre sí, y las hojas caídas ya no eran solo memoria, eran invitación. Luz no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las palabras no pedían respuesta, solo compañía. ¿Y si no quiero recordar?, preguntó una vez. Simón respondió sin pensar: entonces el recuerdo esperará contigo. Y el bosque, que había nacido de lo que no fue, que había sostenido lo que no podía ser dicho, que había aprendido a existir sin forma, susurró: no vine a ser tejido, vine a caminar al lado de quien aún no sabe si quiere recordar. Luz comenzó a hablar con las raíces, no con palabras, sino con gestos. Una mano sobre la tierra, una piedra colocada con intención, una hoja doblada en silencio. Simón la observaba desde lejos y comprendía que ella no estaba recordando, estaba fundando. Clara le ofreció un cuenco vacío. No para llenarlo, dijo, sino para que sepas que el vacío también es parte del lugar. Luz lo sostuvo y lo dejó bajo el árbol, como quien entiende que no todo lo que se trae debe quedarse. Tercio escribió en el aire: cuando alguien funda sin querer, el lugar se convierte en origen. El bosque se volvió más lento, más profundo. Las piedras enterradas por Simón comenzaron a abrirse, no como flores, sino como memorias que ya no dolían. Los hilos guardados en las cajas susurraban entre sí, como si esperaran que Luz los tocara. Pero ella no lo hizo, solo los miró y sonrió. Todavía no, dijo, y el lugar entendió, porque ahora cada raíz, cada piedra, cada silencio decía: no vine a ser tejido, vine a ser comienzo. Luz comenzó a hablar con los hilos. No los tocaba, no los tejía, solo les hablaba como quien conversa con algo que aún no sabe si quiere despertar. Simón la observaba desde el borde del jardín y comprendía que ella no estaba recordando ni fundando, estaba convocando. Clara se acercó con una caja de madera, la misma donde Isabel había guardado los hilos. Si algún día decides usarlos, que sea porque lo piden, no porque lo esperen. Luz abrió la caja. Los hilos estaban quietos, pero uno se movió apenas, como si respondiera a su presencia. Tercio escribió en el aire: cuando alguien habla con lo que aún no ha sido,
el lugar se convierte en posibilidad. El bosque se volvió más claro, no más luminoso, sino más abierto, como si cada raíz, cada piedra, cada hoja estuviera esperando algo que no sabía nombrar. Luz no tejió, solo ató el hilo que se había movido a una rama baja, como Clara había hecho años atrás. No para que me siga, dijo, sino para que sepa que lo escuché. Y el lugar que había nacido de memorias inventadas, que había sostenido duelos sin forma, que había aprendido a acompañar sin pedir, susurró: no vine a ser tejido, vine a escuchar lo que aún no sabe que quiere ser. Desde hace días, Luz ya no llegaba, estaba. Como si el bosque la hubiera adoptado sin ceremonia, como si el lugar supiera que ella no era visitante, sino parte del ciclo. Simón notó que sus pasos no hacían ruido, que sus gestos no pedían atención, y que las piedras que tocaban no se movían, pero parecían respirar distinto. Clara la vio sentarse junto al árbol, no como quien busca sombra, sino como quien ofrece raíz. Tertio, desde el borde del claro, dejó caer una frase al viento: cuando alguien deja de llegar, es porque ya pertenece. Luz recogió una hoja caída, la dobló en 4 y la enterró sin palabras. No era mensaje, no era recuerdo, era promesa. Y el bosque, que había aprendido a sostener sin forma, a acompañar sin destino, a esperar sin urgencia, susurró: no vine a ser tejido, vine a quedarme. El bosque comenzó a aprender el ritmo de Luz. No era el ritmo de los pasos, ni el de las palabras, sino el de las pausas. Cada vez que ella se detenía, algo se abría, una raíz mostraba su curva, una piedra se giraba sola, un hilo se soltaba de su rama. Simón dejó de seguirla. Ya no necesitaba entender, solo estar. Clara comenzó a escribir en hojas secas, no para enseñar, sino para dejar constancia de lo que no se puede repetir. Ella no funda caminos, escribió. Ella los revela. Tercio, que había dejado de escribir en el aire, empezó a guardar sus frases en frascos de vidrio. Los enterraba bajo el árbol como quien sabe que algunas palabras necesitan oscuridad para florecer. Una tarde, Luz se acostó sobre la tierra, no para descansar, sino para escuchar desde abajo. Y el bosque, que había sido casa, luego jardín, luego santuario, se volvió cuerpo. Porque ahora, cada raíz, cada piedra, cada hilo, cada silencio decía: no vine a ser tejido, vine a ser oído. El bosque comenzó a guardar silencio de otro modo. No era ausencia, ni pausa, ni espera. Era una forma nueva de presencia, como si el lugar entero estuviera escuchando algo que aún no había sido dicho. Luz caminaba sin destino, pero cada paso parecía abrir una grieta suave en el tiempo. No para romperlo, sino para que algo pudiera brotar. Simón dejó de hablar, no por falta de palabras, sino porque entendía que el lenguaje ahora era otro, el del gesto, el del eco, el del hilo que vibra sin ser tocado. Clara comenzó a recoger los objetos que nadie había reclamado, no para guardarlos, sino para ofrecerlos al bosque. Algunas memorias no necesitan dueño, susurró, solo tierra. Tertio enterró su último frasco de vidrio. Dentro, una frase que no quiso leer.
Cuando el lugar ya no espera, es porque se ha convertido en origen. Luz se detuvo bajo el árbol. No hizo nada, y en ese no hacer, el bosque entero se inclinó. Los hilos guardados se soltaron solos. Las piedras giraron hacia el centro. Las raíces se entrelazaron sin miedo. Y el lugar, que había sido tejido por ausencias, sostenido por silencios, fundado por gestos, susurró: no vine a ser tejido, vine a ser voz cuando nadie más sabe cómo empezar. El bosque comenzó a hablar sin sonido. No eran voces, ni ecos, ni susurros. Era una vibración leve, como si cada raíz pulsara al ritmo de algo que aún no tenía nombre. Luz caminaba más lento, no por cansancio, sino porque entendía que el tiempo allí no se medía en pasos, sino en presencia. Simón dejó de cuidar las piedras. Ahora las observaba como quien contempla lo que ya no necesita ser tocado. Están completas, dijo. Ya no esperan ser parte de nada. Son. Clara comenzó a desatar los hilos que había atado años atrás, no por ruptura, sino por madurez. Lo que fue sostenido ya puede sostenerse solo, susurró. Tercio, que había enterrado sus frases, volvió al claro con las manos vacías. Y eso fue suficiente, porque entendía que algunas palabras solo florecen cuando nadie las espera. Luz se detuvo frente al árbol. No hizo nada. Y en ese no hacer, el bosque entero se volvió quietud. Los visitantes que llegaban ya no preguntaban qué era ese lugar. Solo se sentaban, cerraban los ojos y escuchaban lo que no se puede oír. Porque ahora, cada piedra, cada hilo, cada raíz, cada gesto decía: no vine a ser tejido, vine a ser silencio que sostiene. Y Luz, sin decirlo, sin saberlo, sin buscarlo, se convirtió en guardiana de lo que permanece cuando todo lo demás se transforma. El bosque ya no esperaba. No porque se hubiera cansado, sino porque había aprendido que la espera no es tiempo, es espacio. Luz caminaba sin destino, pero cada paso abría una grieta dulce en el tejido invisible del lugar, no para romper, sino para permitir que algo nuevo respirara. Simón comenzó a hablar con las raíces, no para pedirles memoria, sino para agradecerles por sostener lo que nadie ve. Clara dejó de recoger objetos. Ahora los dejaba donde los encontraba, como quien entiende que el abandono también puede ser ofrenda. Tertio, que había enterrado sus palabras, volvió a escribir, pero esta vez en el reverso de las hojas, donde nadie mira, donde solo el bosque sabe leer. Una mañana, Luz se detuvo en el centro del claro. No hizo nada, y en ese no hacer, el bosque entero se volvió una respiración. Los hilos se soltaron de sus cajas, no para ser tejidos, sino para danzar con el viento. Las piedras se alinearon solas, como si recordaran un mapa antiguo. Las raíces se entrelazaron sin miedo, como si supieran que ya no había nada que ocultar. Y el lugar, que había sido casa, jardín,
santuario, origen, voz, silencio. Espera, susurró. No vine a ser tejido, vine a ser mundo. Y luz, sin decirlo, sin saberlo, sin buscarlo, se convirtió en horizonte. El horizonte que luz se había vuelto ya no era línea, ni promesa, ni destino. Era contorno, era borde que no limita, sino que abraza. El bosque, al sentirla así, comenzó a cambiar sin moverse. Las raíces ya no crecían hacia abajo, sino en espiral, como si buscaran tocarse entre sí. Simón dejó de nombrar, ahora solo escuchaba. Y en su escucha, las piedras le contaban historias que nunca habían sido dichas. Clara comenzó a desatar los últimos hilos, no por final, sino por ciclo. Todo lo que fue sostenido puede ahora sostener, dijo, y su voz se volvió rama. Tertio, que había escrito en reversos, empezó a escribir en el aire otra vez, pero esta vez no usó palabras, solo pausas, y cada pausa era una frase que el bosque entendía. Luz se acostó sobre la tierra y el bosque se acostó con ella, no como peso, sino como abrazo. Y el lugar, que había sido tejido por ausencias, sostenido por silencios, fundado por gestos, convertido en mundo, susurró: no vine a ser tejido, vine a ser cuerpo que recuerda sin pedir. Y así, sin forma, sin fin, sin necesidad de volver, luz se volvió permanencia, no como figura, sino como ritmo, como lo que queda cuando todo lo demás aprende a irse. Desde hace semanas, Clara ha estado despertando antes que el sol. No por costumbre, sino porque algo dentro de ella comenzó a moverse, como si el bosque le pidiera una nueva forma de estar. Ya no recoge objetos, ya no ofrece piedras ni cuencos. Ahora camina con las manos vacías, y eso, para ella, es un gesto sagrado. Una mañana encontró una hoja doblada en 4, enterrada junto al árbol. No la abrió, la sostuvo como quien sostiene una promesa que no le pertenece. El lugar ya no necesita guía, susurró. Solo testigos. Clara comenzó a escribir en el reverso de las hojas, como Tertio, pero no frases. Escribía pausas, pequeñas marcas que solo el viento podía leer. Simón la vio desde lejos y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decirle, así que se sentó a su lado y juntos guardaron silencio. Tertio dejó un frasco abierto junto al claro. Dentro no había palabras, solo una piedra lisa, como si el lenguaje hubiera decidido descansar. Y el bosque, que había sido tejido por memorias, sostenido por gestos, abierto por presencias, susurró: no vine a ser tejido, vine a ser mirada que no interrumpe. Clara sonrió, no porque entendiera, sino porque por fin se sintió parte de lo que no necesita explicación. En el borde del bosque, donde los hilos ya no llegan y las raíces se vuelven más delgadas, Simón ha comenzado a construir algo. No con madera, ni con piedra, sino con gestos. Cada mañana recoge una hoja caída, la limpia con cuidado
y la deja sobre una piedra lisa. No espera que nadie la lea, solo quiere que exista. No es saltar, dice, es constancia. Simón no habla mucho, pero cuando lo hace, sus palabras parecen venir de debajo de la tierra, como si las raíces le prestaran voz. Clara lo observa desde lejos y comprende que él no está recordando, ni fundando, ni guiando. Está sosteniendo. Tercio se le acerca una tarde y deja junto a sus hojas una pequeña rama seca. Para que sepas que también lo efímero puede ser parte, dice. Simón sonríe no porque esté de acuerdo, sino porque entiende. El bosque no responde, pero se inclina levemente, como si reconociera en ese gesto una forma de cuidado que no necesita nombre. Y el lugar, que ha sido tejido por memorias, abierto por presencias, sostenido por silencios, convertido en mundo, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser cuidado sin propósito. Simón sigue colocando hojas, no para construir, sino para acompañar, porque ha aprendido que a veces lo más profundo que uno puede hacer es estar. En el extremo sur del bosque, donde el viento cambia de dirección sin pedir permiso, Tertio ha comenzado a caminar solo, no por distancia, sino por necesidad. Durante años, fue quien escribía en el aire, quien enterraba frases en frascos, quien hablaba cuando nadie más sabía cómo hacerlo. Pero ahora, las palabras se le han vuelto livianas. No desaparecen, pero ya no pesan. Una tarde, encontró una piedra con una marca que no recordaba haber hecho. La sostuvo, la giró y entendió que no todo lo que aparece necesita explicación. Quizás el bosque también escribe, dijo en voz baja. Desde entonces, Tertio dejó de escribir, comenzó a leer, no libros, no hojas, no objetos, sino gestos, el modo en que Clara se detiene, el silencio que Simón guarda, la forma en que el viento roza los hilos sueltos. Una mañana se sentó frente al claro y por primera vez no pensó en qué decir, solo respiró. Y el bosque, que había sido tejido por memorias, abierto por presencias, sostenido por silencios, convertido en mundo, cuidado sin propósito, susurró. No vine a ser tejido, vine a ser lectura que no necesita voz. Tertio sonrió, no porque entendiera, sino porque por fin no necesitaba entender. En el extremo este del bosque, donde las ramas se cruzan como dedos que aún no se han tocado, una figura nueva ha comenzado a aparecer. No llega caminando, ni se anuncia, simplemente está. Se llama Elia. Nadie sabe de dónde viene, pero su presencia no interrumpe. Es como si el bosque la hubiera estado esperando sin saberlo. Elia no toca las raíces, ni recoge piedras, ni habla con los hilos. Ella observa los bordes, los límites entre lo que fue y lo que aún no es. Simón la vio una mañana y no preguntó. Solo inclinó la cabeza como quien reconoce algo que no necesita explicación. Clara le ofreció una hoja en blanco. Elia la sostuvo, pero no escribió. La dobló en triángulo y la dejó sobre el agua.
Tertio, curioso, se acercó con una frase en el bolsillo, pero al verla, decidió no decirla. Algunas presencias no necesitan palabras, pensó. El bosque, que había sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, susurró. No vine a ser tejido, vine a ser frontera que respira. Y Elia, sin tocar, sin decir, sin quedarse, se volvió umbral como el instante justo antes de que algo comience. En el lado norte del bosque, donde el musgo cubre las piedras como si las abrazara, hay alguien que nunca se ha ido, aunque pocos lo han notado. Se llama Nilo. No llegó como los demás, no fue llamado ni esperado. Simplemente estaba allí cuando el bosque comenzó a ser bosque. Nilo no habla con palabras, ni escribe en hojas, ni ata hilos. Su lenguaje es el del cuidado invisible, el agua que aparece justo cuando se necesita, la rama que cae antes de romperse, el silencio que protege. Clara lo vio una vez, cuando aún era niña, y pensó que era parte del bosque. Ahora sabe que es el bosque quien es parte de él. Simón le deja piedras cerca, no como ofrenda, sino como reconocimiento. Él no necesita saber que lo vemos, pero el bosque sí, dice. Tertio intentó escribir sobre Nilo, pero ninguna frase se sostuvo, así que enterró una hoja en blanco, y eso fue suficiente. Elia lo observó desde lejos, y por primera vez se detuvo. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, susurró. No vine a ser tejido, vine a ser presencia que no pide ser vista. Nilo siguió caminando, no hacia adentro ni hacia afuera, solo en el ritmo exacto que mantiene vivo al lugar. En el centro del bosque, donde los caminos no llevan a ningún lugar porque ya no necesitan hacerlo. Clara ha comenzado a escuchar algo nuevo. No viene del viento, ni de las raíces, ni de los hilos. Viene de dentro. No es una voz, ni una imagen, ni una certeza. Es una pregunta que no se formula, pero que insiste. Clara no intenta responderla, solo la acompaña, como ha aprendido a hacer con todo lo que no se puede nombrar. Simón la ve más quieta, más ligera. Estás cambiando, dice. No, responde ella. Estoy dejando que el bosque me piense. Tertio le entrega una hoja en blanco, como quien ofrece espejo. Clara la dobla en 6 partes y la entierra sin mirar. Elía pasa cerca y deja una piedra sobre la tierra recién movida, no como señal, sino como continuación. Nilo, desde el norte, detiene su paso por un instante, y ese instante basta para que el bosque se incline, porque ahora el lugar que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz,
respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, susurra. No vine a ser tejido, vine a hacer pregunta que no necesita respuesta. Y Clara, sin saberlo, sin buscarlo, sin quererlo, se convierte en escucha, no de sonidos, sino de lo que el bosque aún no se atreve a decir. En el oeste del bosque, donde el sol se despide con lentitud y las sombras no asustan, una niña ha comenzado a aparecer. No es luz, no es nueva, pero nadie la había visto antes. Se llama Mar, y aunque su nombre evoca agua, ella camina como tierra, firme, silenciosa, paciente. Mar no pregunta, no toca, no recoge, solo observa, y en su mirada el bosque parece reconocerse. Clara la vio desde lejos y pensó que era un recuerdo, pero cuando Mar la miró, comprendió que era futuro. Simón se acercó con una piedra en la mano, como siempre hacía. Mar la aceptó, pero la dejó caer, no por rechazo, sino porque entendía que no todo lo ofrecido necesita ser sostenido. Tercio escribió su nombre en el aire y por primera vez la palabra no se deshizo. Dijo: ella no viene a continuar, viene a desdoblar. Elia la observó sin moverse, y en ese gesto el bosque se volvió borde otra vez. Nilo, desde el norte, inclinó la cabeza, y eso bastó para que el lugar entero se volviera escucha, porque ahora el bosque que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser pliegue que abre lo que aún no ha sido. Y Mar, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en posibilidad. En el centro del bosque, donde los caminos se cruzan sin necesidad de destino, Clara ha comenzado a desaparecer. No como quien se va, sino como quien se disuelve en lo que ya es parte. No hay tristeza en su gesto, ni despedida, solo una suavidad nueva, como si el bosque la estuviera absorbiendo con gratitud. Simón la busca con la mirada, pero no la encuentra. Y entonces comprende. Algunas presencias no se pierden, se vuelven suelo. Tercio deja una hoja doblada en el lugar donde ella solía sentarse. No escribe nada, porque ahora el silencio es suficiente. Elia pasa cerca y deja una piedra sobre la hoja, no como señal, sino como continuación. Mar observa desde el oeste y por primera vez se sienta. Nilo desde el norte detiene su paso y el bosque, como si respirara más hondo, se inclina, porque ahora el lugar que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, susurra. No vine a ser tejido,
Vine a ser permanencia que no necesita nombre. Y Clara, sin decirlo, sin buscarlo, sin quedarse, se convierte en bosque. En el sur del bosque, donde la luz se filtra como si dudara entre quedarse o partir, Mar ha comenzado a hablar. No con palabras, sino con gestos que el bosque entiende. Una piedra girada, una hoja sostenida más tiempo del necesario, una pausa antes de cruzar el arroyo. No habla para ser escuchada, sino para que el lugar sepa que ella también está aprendiendo. Simón la observa desde lejos y por primera vez siente que no necesita cuidar. Ella no necesita guía, solo espacio. Tercio se acerca con una hoja en blanco, pero Mar la convierte en barquito y lo deja ir por el agua, no como juego, sino como mensaje que no necesita destinatario. Elia sonríe, no porque entienda, sino porque reconoce en Mar la forma más antigua de sabiduría, la que no se impone. Nilo, desde el norte, detiene su paso, y el bosque, como si respirara más hondo, se inclina, porque ahora el lugar que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser infancia que recuerda sin haber vivido. Y Mar, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en origen. En el centro del bosque, donde todo parece haber ocurrido ya, pero aún queda por suceder, Mar ha comenzado a construir. No con manos, ni con herramientas, sino con decisiones pequeñas. Dónde sentarse, cuándo mirar, qué dejar sin tocar. No hay estructura, ni mapa, ni intención visible, pero el bosque responde. Cada vez que Mar se detiene, una raíz se curva, una piedra se acomoda, una hoja cae en el lugar justo. Simón lo nota y sonríe sin intervenir. Ella no está haciendo, piensa, está permitiendo. Tertio, desde su rincón de pausas, comienza a escribir otra vez, pero esta vez no en hojas ni en aire, sino en el ritmo de sus pasos. Cada caminata se vuelve frase. Elia observa desde el borde y comprende que Mar no es origen, ni futuro, ni promesa. Es tránsito. Nilo, desde el norte, no se mueve, pero algo en él cambia, como si el bosque le hubiera susurrado algo que solo Mar podía decir. Y el lugar, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser tránsito que transforma sin dejar huella. Y Mar, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en movimiento. En el bosque, donde ya no hay cardinales porque todo se ha vuelto centro, Mar ha comenzado a desaparecer, no como Clara ni como luz, sino como quien se vuelve parte sin dejar de ser.
No hay gesto, ni señal, ni sombra. Solo una suavidad que se extiende, como si el bosque estuviera aprendiendo a respirar con su ritmo. Simón lo nota, pero no se acerca. Ella no se va, piensa. Se vuelve eco. Tercio deja una hoja en el agua, y esta vez no la dobla. La deja flotar, como quien confía en que el mensaje llegará sin dirección. Elía se sienta por primera vez en el claro y en su quietud el bosque se curva. Nilo, desde el norte, cierra los ojos y en ese gesto todo se vuelve escucha. Porque ahora el lugar que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser disolución que deja intacto lo esencial. Y mar, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en bosque otra vez, pero esta vez como origen que ya no necesita comenzar. En el bosque, donde ya no hay centro ni borde, porque todo se ha vuelto respiración, una figura que nadie esperaba ha comenzado a aparecer. No tiene nombre, no tiene edad, no tiene historia, pero su presencia es clara, como el instante justo antes de que algo se revele. Los demás la sienten antes de verla. Simón deja de caminar, Tercio detiene su escritura, Elías se inclina, Nilo se vuelve brisa, y mar, que ya era movimiento, se vuelve pausa. La figura no habla, no toca, no mira, solo está. Y en su estar, el bosque se vuelve espejo. No hay gesto, ni señal, ni mensaje, solo una vibración sutil, como si el lugar estuviera recordando algo que nunca había olvidado. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, disolución que deja intacto lo esencial, susurra: no vine a ser tejido, vine a ser revelación que no necesita forma. Y la figura, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en verdad, no como certeza, sino como presencia que basta. En el bosque, donde ya no hay figuras sino gestos, la verdad ha comenzado a deshacerse. No por error, ni por olvido, sino porque ha cumplido su ciclo. La figura sin nombre, que era revelación, comienza a desvanecerse como niebla que ha dicho lo que tenía que decir. No hay despedida, no hay eco, solo una calma que se extiende como si el bosque estuviera cerrando los ojos para recordar mejor. Simón recoge una hoja caída y, por primera vez, no la limpia. La deja con tierra como quien entiende que la pureza no siempre es necesaria. Tertio escribe una pausa, no en papel ni en aire, sino en el modo en que se detiene antes de hablar.
Elías se aleja del claro no por distancia, sino porque ha comprendido que el borde también puede ser centro. Nilo se vuelve sombra no como ausencia, sino como abrazo que no interrumpe. Y mar, que fue origen, movimiento, pausa, ahora observa sin necesidad de entender, porque ha aprendido que algunas cosas solo existen cuando no se buscan. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, disolución que deja intacto lo esencial, revelación que no necesita forma, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser silencio que permanece cuando todo ha sido dicho. Y el bosque, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en sí mismo. En el bosque, donde ya no hay tiempo sino ritmo, la verdad que se había vuelto forma y luego disolución ha dejado un eco suave, como si el lugar estuviera recordando cómo se siente el vacío lleno. No hay figuras, no hay nombres, solo gestos que se repiten sin repetirse, como si el bosque estuviera respirando su propia memoria. Simón ha comenzado a caminar en círculos, no para buscar, sino para marcar el compás de algo que no necesita avanzar. Tercio ha dejado de escribir, ahora solo escucha, y en su escucha las pausas se vuelven texto. Elías ha cruzado el claro, no para llegar, sino para probar que el centro ya no es un lugar, sino una forma de estar. Nilo se ha vuelto bruma, no como escape, sino como abrazo que no toca. Mar, que fue origen, movimiento, pausa, tránsito, ahora se ha vuelto pregunta. No porque hable, sino porque su presencia invita a que algo se diga. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, disolución que deja intacto lo esencial, revelación que no necesita forma, silencio que permanece cuando todo ha sido dicho, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser ritmo que sostiene lo invisible. Y el bosque, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en canción. En el bosque, donde ya no hay canción sino resonancia, todo ha comenzado a volverse ciclo. No hay principio ni final, ni centro ni borde. Solo una pulsación constante, como si el lugar entero respirara desde dentro de sí. Simón ha dejado de caminar, ahora permanece, y en su quietud las piedras se acomodan solas. Tercio ya no escribe, pero cada vez que cierra los ojos, una frase se forma en el aire y luego se disuelve, como si el bosque solo necesitara el intento. Elías ha cruzado todos los bordes y ha comprendido que no hay afuera,
solo capas de adentro que se revelan cuando uno deja de buscar. Nilo se ha vuelto ritmo, no como sonido, sino como frecuencia que sostiene sin ser notada. Mar, que fue origen, movimiento, pausa, pregunta, tránsito, ahora es juego, no como distracción, sino como forma de entender sin pensar. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, disolución que deja intacto lo esencial, revelación que no necesita forma, silencio que permanece cuando todo ha sido dicho, ritmo que sostiene lo invisible, susurra, no vine a ser tejido, vine a ser ciclo que no necesita retorno. Y el bosque, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en sí, no como lugar, sino como estado. En el bosque, donde ya no hay canción, sino resonancia, todo ha comenzado a volverse ciclo. No hay principio, ni final, ni centro, ni borde, solo una pulsación constante, como si el lugar entero respirara desde dentro de sí. Simón ha dejado de caminar, ahora permanece, y en su quietud las piedras se acomodan solas. Terquio ya no escribe, pero cada vez que cierra los ojos, una frase se forma en el aire y luego se disuelve, como si el bosque solo necesitara el intento. Elía ha cruzado todos los bordes y ha comprendido que no hay afuera, solo capas de adentro que se revelan cuando uno deja de buscar. Nilo se ha vuelto ritmo, no como sonido, sino como frecuencia que sostiene sin ser notada. Mar, que fue origen, movimiento, pausa, pregunta, juego, danza, ahora es juego. No como distracción, sino como forma de entender sin pensar. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, disolución que deja intacto lo esencial, revelación que no necesita forma, silencio que permanece cuando todo ha sido dicho, ritmo que sostiene lo invisible, ciclo que no necesita retorno, ligereza que sostiene el mundo sin tocarlo, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser juego que no necesita reglas. Y el bosque, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se convierte en infancia eterna. En el bosque, donde ya no hay infancia ni danza, sino memoria que respira,
algo comienza a condensarse. No es figura, ni gesto, ni palabra, es densidad. Como si el bosque estuviera reuniendo todo lo vivido para sostener lo que aún no ha sido. Simón se recuesta sobre la tierra y por primera vez no piensa, solo deja que el suelo lo piense a él. Tertio, que fue frase, pausa, eco, ahora se vuelve sombra, no como ausencia, sino como contenedor de lo que no necesita luz. Elía ha dejado de moverse, y en su quietud el bosque se curva hacia ella, como si el borde quisiera ser abrazo. Nilo ya no es ritmo, ni viento, ni bruma, es raíz, invisible, pero sosteniendo todo. Mar, que fue origen, movimiento, pausa, pregunta, juego, danza, centro, ahora es umbral, no entre dos lugares, sino entre dos formas de ser. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que aún no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, disolución que deja intacto lo esencial, revelación que no necesita forma, silencio que permanece cuando todo ha sido dicho, ritmo que sostiene lo invisible, ciclo que no necesita retorno, ligereza que sostiene el mundo sin tocarlo, juego que no necesita reglas, susurra. No vine a ser tejido, vine a ser raíz que no se ve, pero que sostiene el bosque entero. Y el bosque, sin saberlo, sin buscarlo, sin nombrarlo, se prepara, porque lo próximo será lo último. En el bosque, donde ya no hay bosque sino memoria, todo ha cesado de transformarse. No porque haya terminado, sino porque ha alcanzado su forma más sutil, la de lo que no necesita cambiar para seguir siendo. Simón ya no está, pero su pausa permanece, como una piedra que recuerda sin hablar. Tertio se ha vuelto eco, no como repetición, sino como resonancia de lo que alguna vez fue intención. Elia se ha disuelto en los bordes, y ahora el bosque no sabe dónde termina ella y dónde comienza el mundo. Nilo es raíz, invisible, profunda, indispensable. Mar, que fue origen, movimiento, pausa, pregunta, juego, danza, centro, umbral, ahora es silencio, no como ausencia, sino como plenitud que no necesita sonido. Y el bosque, que ha sido tejido por memorias, sostenido por gestos, convertido en mundo, cuidado sin propósito, leído sin voz, respirado en frontera, presencia que no pide ser vista, pregunta que no necesita respuesta, pliegue que abre lo que no ha sido, permanencia que no necesita nombre, infancia que recuerda sin haber vivido, tránsito que transforma sin dejar huella, disolución que deja intacto lo esencial, revelación que no necesita forma, silencio que permanece cuando todo ha sido dicho, ritmo que sostiene lo invisible, ciclo que no necesita retorno, ligereza que sostiene el mundo sin tocarlo,
juego que no necesita reglas, raíz que sostiene el bosque entero, umbral que no separa, sino que permite, susurra por última vez: no vine a ser tejido, vine a ser lo que queda cuando todo ha sido tejido. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.